buenas tardes. Primero de todo también agradecer, es el primer evento que hacemos conjuntamente Between con Gamma UX, ¿vale? Yo que soy de Gamma UX, Between el hermano mayor, hemos ido adoptando cosas y también nos busca, juntamente con el departamento de marketing, pues bueno, ir haciendo acciones conjuntas. Esta es una primera, ¿vale? Inteligencia artificial, un mundo, ¿no?, que nos interesa tanto la parte tecnológica, industrial, donde está representado Between, como más en la parte más de experiencia de usuario de Gamma UX. Entonces, primer evento, no el único, y tendrán más. Entonces, me gustaría presentar a los dos ponentes de hoy, ¿vale? Por un lado está Xavier Blanch, ¿vale? Fundador y CEO de Connecting, una empresa que se encarga de identificar, desarrollar soluciones de inteligencia artificial a medidas para otras empresas y organizaciones. ¿Vale? Tiene una dilatada experiencia, también es colaborador de Between y hoy nos vendrá a hablar de un sistema de gestión de garantías con inteligencia artificial, que nos hablará a través de la inteligencia artificial, reducimos los tiempos, generamos respuestas y mejoramos procesos de gestión. ¿Vale? Un fuerte aplauso para Xavier. Por otro lado, tenemos a Pere Mallol, ingeniero de telecomunicaciones, MBA por ESADE. Tras años dedicados a la gestión y asesoramiento sobre innovación tecnológica, siendo business partner de startups como Globo o Wallapop, inició su emprendimiento en Avat Connection, con el objetivo de ayudar a resolver computacionalmente la inteligencia natural y construir primeras máquinas capaces de comprender y razonar. Bueno, me hace vaya escrito, hoy nos presentará Select Connection, el primer algoritmo de propósito general para ayudar a las empresas a entender su know-how y cómo lo pueden explotar. Yo, aparte de esto, también yo creo que es muy interesante el debate que se puede generar posteriormente, ¿vale? Donde antes hemos estado hablando con Oscar, con ellos dos, sobre cómo la inteligencia artificial, ¿no? Ha habido este boom pues, recientemente con el ChatGPT, pero que es una tecnología que ya lleva años. Entonces, la verdad hay un interés muy grande y yo creo que puede generar un gran debate. Muchas gracias. ¿Empezamos a saco? Sí, ¿no? Yo, Xavier. Sí. Si no, la idea es que presentes, que te presentes un poquito, empeces y luego Pera y luego ya empezamos con el debate. No hace falta que me presente. Ya hace años, empecé a trabajar con inteligencia artificial en los años 90. Lo hice a través de un spin-off del MIT. En aquel momento la inteligencia artificial no se llamaba inteligencia artificial, se llamaba sistemas de expertos, algoritmos genéticos, algo de redes neuronales. Y bueno, empecé allí, duró unos años, de golpe no se volvió a hablar de inteligencia artificial o de sistemas de expertos, pasó como un bache y desde hace poco, desde hace unos cuantos años, cuando la capacidad de computación ha aumentado, ha vuelto a resurgir, digamos, las técnicas, los algoritmos que digamos que desde hace años que ya existían, ¿no? Estamos en un momento, yo incluso diría raro, ¿no? Pues decir, para nosotros, ¿no? La gente que hace años que está en inteligencia artificial es raro, pero usted de golpe, en noviembre, de golpe, ChatGPT, de golpe todos los medios hablando de inteligencia artificial. No hay día que no haya 5 o 6 artículos en la prensa y ¡buah! Cada uno hablando de todo, ¿no? De maravillas y de no maravillas, ¿no? Luego dices, ¿qué cantidad yo diría, de desinformación que estamos transmitiendo a la gente, ¿no? Y de exageración. Y de exageración, brutal. ¿no? Claro, yo no voy a ser yo que voy a hablar de inteligencia artificial, de lo que es a nivel académico, a lo mejor tú sí, ¿no? Yo no. Yo tampoco. Yo voy a intentar ser un poco más práctico. Y como bueno, aquí el título es AI in Action, y voy un poco a intentar contextualizar un poco el porqué de la IA hoy en día, la IA real, y después hablaremos de un caso de uso, ¿no? Con lo cual, si queréis, vamos a empezar a ver dónde está la flecha. Vale. Primer punto de partida. Hoy en día es una necesidad competitiva, realmente competitiva, trabajar con IA. ¿Por qué? Porque ya no se concibe una empresa si no es data-driven, es decir, si no toma sus decisiones diarias a partir de los datos.
esto ya es un cambio, ¿no? Es decir, hasta hace poco habían datos, pero no estaban centralizados, no estaban a disposición de la gente que toma decisiones. Hoy en día, no. Hoy en día, si no haces esto, estás fuera. ¿Y qué es la IA? La IA es lo que te hace la palanca para poder analizar y sacar los insights, lo que hay dentro de los datos, ¿no? Es la palanca fundamental. No, bueno, no sé si hace falta una definición de la IA, ¿no? Bueno, es el uso de algoritmos y técnicas que simulan la inteligencia artificial, ¿no? Como el razonamiento, toma de decisiones, aprendizaje a partir de experiencias. Bueno, es decir, nosotros partimos de que necesitamos datos que sea la experiencia para, a partir de esos datos, sacar patrones para tomar decisiones. Esa es la realidad. Es decir, es la IA real. ¿Cómo vemos yo? Bueno, ¿cómo veo yo la aproximación de la IA? La aproximación de la IA lo veo como lo que veo una inteligencia híbrida. Es decir, no inteligencia artificial. Es decir, la realidad es que necesitamos a las personas para que esta inteligencia artificial sea eficiente, sea, digamos, efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos sentarnos ante el cliente, entender su negocio, plantearle soluciones, es decir, plantearle, digamos, una solución tecnológica con ella. Necesitamos involucrar a su equipo y transmitir conocimiento. Esto la IA no lo hace. Es decir, con lo cual, la IA es una parte, necesitas, como ahí pongo, datos, tecnología y personas. Con lo cual, la IA no es una inteligencia por ella sola, tiene que partir de una inteligencia híbrida. Consideraciones a tener en cuenta. La capacidad de cálculo es limitada, es muy costosa la capacidad de cálculo. Cada vez tenemos más capacidad de cálculo, pero es limitada. Los datos no. Los datos hay miles y cada día hay más datos. Tenemos que considerar esto. Necesitamos a las personas para entender y plantear la solución. Necesitamos gente creativa. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo aquí. ChatGPT utiliza 175.000 millones de parámetros. Eso es la versión antigua. La actual están diciendo que utiliza 1.000 millones de parámetros. Un caso de uso real en un cliente normal, estamos hablando de 100, 500 parámetros, ¿vale? Pero el cliente tiene muchos datos, con lo cual las personas, el equipo humano tienen que entender al cliente y optimizar y seleccionar los datos que para él van a ser los que van a aportar valor, ¿vale? Con lo cual, esto es importante. Inteligencia híbrida es datos, tecnología y personas, las tres cosas. Otra parte, necesitamos democratizar la IA, que tú también lo vas a hablar, ¿no? Necesitamos democratizar, con lo cual necesitamos que la gente lo entienda, pero a nivel de business, de negocio, ¿no? Con lo cual, si yo soy un informático y me siento delante de un responsable de negocio, no me puedo poner delante de una pantalla y empezar a hablarle qué está haciendo, cómo configuro, qué parámetros, no. Tenemos que hacerlo de manera, digamos, entendible, ¿vale? Es decir, entendible. Esto es un ejemplo, nos utilizamos una plataforma que se llama DataIQ, en el cual es una programación visual que permite que la gente del negocio, la gente que conoce su negocio, digamos, participe de manera muy intensa en el día a día del proyecto. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Por su involucración, porque si ellos no están involucrados, las posibilidades que el éxito no sea el deseado son grandes. Y segundo, la rapidez. Es decir, la rapidez de que el cliente te entienda es mucho más rápido que tú, si trabajas con código, después tienes que, digamos, traducirlo, documentarlo, etcétera, etcétera. Vale. Para finalizar un poco este contexto, antes de entrar, hay una cosa que me gustaría, digamos, dejar claro, ¿no? Es decir, por una parte tenemos datos, obtenemos datos. Las empresas tienen datos internos, es decir, su ERP, su CRM, sus Excel, etcétera. También coge datos externos, Eurostat, LinkedIn, etcétera. Esos son datos que tiene la empresa para tomar decisiones. ¿Qué necesitamos? Una vez tengo los datos, tenemos que contextualizar estos datos. Es decir, transformar los datos en información. Que eso es lo que la mayoría de empresas ya están en fase, digamos, de tenerlo acabado o están en fase, ¿no? Que es lo típico.
el Power BI, la gente que lo conoce, donde representa a nivel de gráficos, información. Esto, contextualizar los datos, lo transformamos en información. Les voy a poner un ejemplo para que se vea claramente. Esto es lo que se llama analítica descriptiva. Y después, la parte de que atacamos, la IA, que sería la otra parte, es esta información la transformamos en conocimiento. ¿Vale? Eso ya empieza la IA. Con varias tecnologías somos capaces de entender los insights. Depende del negocio, entender los insights de tus clientes, insights de tu competencia, insights de tu producto, insights lo que quieras, ¿no? La información que nos da el conocimiento de analizar la información. Y por último, entramos en la parte de ser capaces de reaccionar. Es decir, lo que llamamos sabiduría. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Con este conocimiento que tengo, ¿qué tengo que hacer? Para poner un ejemplo rápido, yo tengo un dato que son una celda de un Excel que son 30 euros. Esta información contextualizada, este dato contextualizado, dice, bueno, pues el donante tal o el cliente tal, el mes de diciembre ha dado 30 euros. Eso es información. ¿Cómo convertimos la información en conocimiento? Pues si yo soy capaz de detectar un insight, que es un patrón, es decir, si este cliente o esta persona da 3 donaciones de 30 euros en diciembre y enero, eso lo convierte en un buen donante navideño. ¿Vale? Con lo cual, eso, un buen y un donante navideño son los insights, es el conocimiento que tengo. Es decir, he transformado el dato en conocimiento. Y después, como último, es reaccionar. Con lo cual, las empresas tienen que reaccionar con ese conocimiento. Y reaccionar es, pues bueno, pues le voy a enviar un mailing de Navidad al donante X. Esa es la última fase. Pues esto, lo que llamamos el fondo, la inteligencia artificial, la nuestra, la real, la del día a día en el cliente, sería esta parte. Voy a pasar muy encima de esto porque es muy el proceso tecnológico, ¿no? Es decir, aquí no entramos, bueno, tenemos que recoger los datos, hay muchos tipos de datos, de aplicativos, estructurados, no estructurados, imágenes, audio, etc. Estos datos se tienen que gestionar, se tienen que enriquecer. Después tenemos toda la parte de IA de los modelos, que hay, bueno, hay Machine Learning, Deep Learning, tema del Natural Language Processing, tema de grafos y la visualización. Eso es un poco el abanico de aterrizar tecnológicamente lo que hemos hablado antes. Vale, ya os voy a presentar un poco un resultado real, ¿no? Digamos, que hemos trabajado. Es decir, esto es un sistema de gestión de garantías, partimos de un producto final muy complejo, que es decir, este producto tiene muchos subsistemas, tiene muchos productos, bueno, subproductos, es decir, muchas familias de productos diferentes. La casuística de averías es muy elevada, es decir, podemos decir que hay cientos de posibles fallos que tiene este producto, ¿vale? Y el objetivo es gestionar más eficientemente las garantías para aumentar la capacidad de análisis y asegurar la calidad de la respuesta. Es decir, que cada vez que responda sea uniformidad, es decir, sea uniforme y sea así. Y minimizar los fraudes. Eso es la parte del cliente que nos solicita, ¿no? Y después, como segundo, es recoger los insights para aumentar el conocimiento del proceso, para entender mucho más el proceso y evolucionar. Eso sería el punto de partida del proyecto. Eso es importante para entender cómo se enfoca, ¿no? Es decir, claro, un proyecto de IA, es decir, un proyecto de IA grande puede ser años, pero un proyecto nadie te paga, ningún cliente te paga años. De un proyecto de años para obtener los resultados. Los clientes quieren resultados ya, inmediatos, ¿no? Y además de estos resultados, los quieren con una cierta certeza previa antes de empezar a pagar, ¿vale? Pues es un ejemplo claro. Este proyecto se partió en se hizo dos fases. Una primera fase que el cliente dijo, aquí tenéis un Excel con 1 millón de registros, creo recordar. Tenía, no sé, 60 columnas, ni nos las explicó. Y dijo, a ver cómo sois de listos, a ver qué podéis hacer con esos datos. 15 días. Claro, dice, hostia, vale. Recibimos el Excel y lo que pudimos, intentamos sorprenderles, ¿sabes? Con, digamos, una analítica avanzada, ¿no? Con cosas no vistas, ¿no? Pero bueno, empezamos a hacer análisis avanzados de relación de variables, correlación de variables, empezamos a hacer un poco de clustering de datos, de estructurar, bueno. Y con esto, con 15 días, dimos dos cosas. Dimos
una seguridad al cliente de que sabíamos de qué hablábamos, y además vieron que se obtenían resultados útiles solo en 15 días. Es decir, el cliente vio que en 15 días le estábamos diciendo cosas que ellos no habían sido capaces de analizar. No sé si por tiempo o lo que sea, pero no lo sabían. Cuando decimos, hostia, este tipo de producto, esto, le hicimos un mapa que, hostia, los tíos se sorprendieron. A partir de aquí pasamos a una segunda fase. La fase, digamos, la que nos interesaba, ¿no? La fase paradigma, ¿no? En el cual hicimos un proyecto de 8 meses, digamos, con una cantidad bastante elevada de datos, y a partir de aquí, bueno, el objetivo era ser capaces, bueno, lo que explica aquí, es decir, ellos recibían reclamaciones y tenían que estas reclamaciones, los analistas que decíamos, tenían que ser capaces de, sin la IA, tenían que estar mirando, creo recordar, seis sistemas diferentes, es decir, tenían que logarse en 6 sistemas diferentes informáticos para ir sacando información de si aceptar o no aceptar una garantía, bueno, una reclamación. Claro, esto tardaron 15-20 minutos y solo podía hacer una selección de todas las reclamaciones, es decir, si recibían, lo que sé, 500 reclamaciones al día, solo podían coger 30, no tenían más. Las otras las aceptaban, pero directamente, es decir, no podían analizarlo, con lo cual las aceptaban y se enfocaban en estos 30. Claro, nosotros lo que hacemos es, la inteligencia artificial lo que hace es recoger los datos de todos los sitios, digamos, recoger los patrones, crear árboles de decisiones, como vemos aquí, es decir, si pasa esto, árboles de decisiones muy complejos, y a partir de aquí les dábamos los resultados, ¿no? Aquí vemos un poco lo que hacíamos, ¿no? Es decir, recoger los datos, preparar los datos, agregar, eso es muy interesante. Que volvemos a la inteligencia híbrida, es decir, por defecto yo tengo miles de datos, y de estos miles de datos el cliente te da unos datos, te da los que encuentra allí y dice, toma esto, vale. ¿Dónde está las partes más fundamentales? Es lo que se llama enriquecer los datos, es decir, estos datos que me da el cliente los mejoro, les aporto contexto, ¿vale? En este caso no es el caso, ¿no? Pero hay otros casos que el contexto es ¿qué pasó en el momento de estos datos? Y el contexto es, en aquel momento de estos datos, pues había una ola de calor, el IPC estaba a 10%, el PIB no sé qué, es aportar contexto, ¿no? Eso es enriquecer los datos que te da el cliente. Y esto pasa por el ser humano, la creatividad, digamos, el sentido común del técnico, el data scientist, que está delante del cliente, ¿no? ¿Qué hicimos en 8 meses? Cada punto de esto es lo que se llama un dataset. Un dataset es un conjunto de datos creados nuevos, ¿vale? Pues en 8 meses fuimos capaces de crear 1.500 datasets, es decir, conjuntos de datos, y 1.300 recetas. Recetas son trozos de código, son tratamientos de datos, ¿no? Bueno, nos basamos en la herramienta de Dataiku, que es lo que nos permitió hacer esto. No quiero entrar muy en detalle, pero bueno, lo comento, ¿no? Son cosas reales que pasan. La realidad que pasa es que los datos que necesitas no están, la mayoría de veces. Y tienes que volver a ser creativo, y cómo lo hacemos, ¿no? En este caso, ellos solo guardaban datos de cuando habían aceptado garantías. No había ninguna base de datos de cuando no aceptaban las garantías, con lo cual no teníamos datos de por qué se rechaza una garantía. No existen. Con lo cual dices, hostia, mi máquina no puede aprender, porque todo lo que tengo histórico es de cosas que han ido, es decir, cosas que se han aceptado, no las que no se han aceptado. Y eso es un problema enorme, ¿no? Con lo cual tuvimos que, durante un periodo de tiempo, hacer servir lo que llamamos reglas deterministas, reglas deterministas, ¿no? Es decir, cosas muy claras, ¿no? Y la inteligencia artificial iba aprendiendo con los nuevos casos, ¿no? Es decir, pues, eso fue un poco la fase que está explicada aquí. Resultados. Importantísimo. 8 veces más rápido, digamos, es decir, la capacidad de procesar mucho más reclamaciones, y cuando es decir, el cliente no quería que la IA validase automáticamente, sino que quería que la IA recomendase y que fuese una persona que acabase validando, ¿vale? Por esto el tiempo es así, porque si no sería
no se puede comparar, ¿no? Pero es decir, manteniendo el analista, es decir, la persona que decide finalmente, estamos multiplicando por 8 la capacidad del analista, ¿vale? Y esto, un ejemplo, ¿no? Si ellos tardaban 15 minutos a analizar más o menos las diferentes fuentes, nosotros en un minuto analizábamos todo lo que se podía analizar, en un minuto lo analizábamos. Bueno, aquí hay un ejemplo, se hicieron 6.000 modelos de inteligencia artificial y de estos se utilizaban 150 modelos. Se agregaron 150, bueno, habían 150 variables, se enriquecieron a 150 y bueno, el 80% de las reclamaciones aportaban sugerencias, había un 20% de reclamaciones que la IA no era capaz de aportar sugerencias porque no teníamos datos para ser capaces de aportar esta sugerencia, ¿no? Pero cuando la aportábamos, el 95% era acertado, ¿vale? Es decir, que era perfecto. Y lo más importante, el rollo. Es decir, el proyecto en un año se estaba pagado, ¿vale? Es decir, con lo que se ahorraba. La escalabilidad es total, porque digamos, bueno, no entro. Yo creo que, sí. Y después aquí os pongo 3 otras experiencias que tenemos, ¿vale? En este caso donde ha participado Between, es decir, el SEM de Cataluña, justo antes de la pandemia, nos llamó porque quería sacar un concurso de una IA que fuera capaz de predecir las emergencias sanitarias en Cataluña. ¿Para qué? Para que ellos sean capaces de planificar en dónde poner las ambulancias, qué tipo de ambulancia poner en el territorio, dónde poner los helicópteros, dónde poner los equipos médicos, etcétera, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era, hicimos un piloto, también 3 semanas de trabajo o algo así, con datos históricos, y fuimos capaces de, digamos, ser capaces de dar esa información y decirle, la semana que viene, con el contexto que tenemos, y el contexto es, la semana que viene habrá una humedad muy baja, una temperatura por debajo de 7% de 7 grados, y yo con el histórico que tengo, te digo que en la zona de Sabadell, pues tendrás 50 urgencias de traumatismo, 30 temas de cardiovasculares, etcétera, ¿no? Y con esto ellos eran capaces de planificar, ¿ok? Otro tema, esto es IA. Otro tema, por ejemplo, que también hicimos una prueba de concepto, fue mantenimiento predictivo de líneas. En este caso eran líneas de lavado de coches. Y bueno, nos dieron unos datos y teníamos que, digamos, predecir cuándo, con los datos que íbamos recibiendo, cuándo se iba a parar una línea de lavado, ¿vale? Y por último, una cosa que está en marcha allí, que tenemos que es un sistema que recoge información de oportunidades que existen, oportunidades de trabajo publicadas, y ser capaces de esas oportunidades de trabajo, ser capaces de, al final de todo, ser capaces de predecir, es decir, ser activos y no reactivos, es decir, ser capaz de saber que la empresa tal o la empresa del sector tal el mes que viene va a necesitar 2 perfiles tecnológicos de no sé qué, ¿vale? Eso estamos trabajando. Esto es IA también, es decir, somos capaces de recoger información histórica de lo que ha pasado, recoger información futura o actual de qué está pasando, ¿no?, en el mercado, fuera de mi empresa, y a partir de aquí yo soy capaz de predecir y recomendar. A lo mejor tú puedes recomendar de, hey, tienes que ir antes de final de mes o tienes 60 días para ir a esta startup y presentarle 2 perfiles de este tipo, y además te puedo decir que tenía que ir con un precio de 50.000 a no sé qué, ¿sabes? Sería otro ejemplo de uso de inteligencia artificial. Yo aquí, ¿sí? Todo. Això bueno. Lo dejo aquí. Això, té compte que no em caigui? Sí, és que no es pas meu aquest. Hace calor, ¿no? Sí. Es un edificio sostenible y el aire acondicionado se puede poner hasta ciertas horas. Bueno, pues está bien, esto es... Sí, sí. No, está bien.
Bueno, buenas tardes. Como ya os han dicho, me llamo Pere Mayol y bueno, soy el cofundador y co-CEO de Avatar Cognition. Como veréis, estamos intentando hacer algo diferente. No estamos en el mundo de la aplicabilidad. O sea, nuestro objetivo es que nuestra tecnología sirva a gente que aplica la inteligencia artificial como Xavier, pero nuestro objetivo es diferente. Es construir nuevos fundamentos, nuevos cimientos para la inteligencia artificial para hacer cosas diferentes, mejores, más buenas y más baratas con la inteligencia artificial. Esta frase, ¿no?, que la inteligencia natural es mucho mejor que la inteligencia artificial, probablemente si la hubiésemos dicho hace 10 años, pues nadie lo hubiese puesto en duda, ¿no? Hoy tenemos tanta exageración y tanto hype a nuestro alrededor que incluso habría alguien que la pondría en duda, ¿no? Para no ponerla en duda, vamos a escuchar un minuto de vídeo de un experto del MIT, de Josh Tannenbaum, que nos explica realmente lo que es la inteligencia artificial. A ver si logro que salgan los subtítulos. ¡Hostia! No funciona el audio. Ah, está en mute. Call AI technology. Pujo el volum del televisor amb el comandament. No, però és que crec que s'està sentint aquí, de totes maneres. Bueno, a ver. Pongamos subtítulos y si no, subimos a tope. Or for those who've been around for a while and have seen some of the rises and falls, AI is back in a big way. But from my perspective, and I think maybe this reflects, why we distinguish what we might call AGI from AI, we don't really have any real AI, basically. We have what I like to call AI technologies, which are systems that do things we used to think that only humans could do, and now we have machines that do them, often quite well, maybe even better than any human who's ever lived, right? Like a machine that plays Go. But none of these systems, I would say, are truly intelligent. None of them have anything like common sense. None of them have anything like the flexible general purpose intelligence that each of you might use to learn every one of these skills or tasks, right? Each of these systems had to be built by large teams of engineers working together often for a number of years, often at great cost to somebody who's willing to pay for it. And each of them just does one thing. So AlphaGo might beat the world's best, but it can't drive to the match or even tell you that what Go is. It can't even tell you that Go is a game because it doesn't even know what a game is, right? So what's missing? Volviendo entonces a la pregunta inicial, ¿no? A la afirmación inicial. La inteligencia natural, en el fondo, sigue siendo mucho mejor que la inteligencia artificial y no nos dejemos deslumbrar por todo lo que dice la prensa a nuestro alrededor actualmente, ¿no? La inteligencia artificial es una constelación de un montón de sistemas que no tienen nada inteligentes, que son complejísimos, que requieren un montón de ingeniería, un montón de datos. Y al final, después de todo este dinero y todo este esfuerzo, solo hacen una cosa. Y encima, con muchísimas limitaciones en cuanto a cómo puedes educarlos, en cuanto a qué y cómo pueden predecir, y muchas complejidades y limitaciones operacionales. En cambio, la inteligencia natural es la hostia, la inteligencia natural. Tienes un único sistema, el sistema cognitivo animal, un único sistema, porque dejémonos historias, no hay mucha diferencia entre nosotros y un conejo. Igual sí que hay alguna diferencia entre nosotros y una cucaracha, pero entre nosotros y un conejo no hay mucha diferencia, aunque nos parezca que sí. Un solo sistema, que es de propósito general, que es eficiente y que es versátil. Y que además es la hostia. Tú lo conectas a lo que te da la gana. O sea, tú lo conectas a unos ojos y aquello ve. Tú le conectas a unos oídos y aquello oye. Tú lo conectas a una mano y aquello mueve la mano y hace cosas con la mano. O tú lo conectas en un ratpanat, me sale, en un murciélago al sistema ese de sonar que tienen y de repente utiliza un sonar sin problemas. Y además, la gracia es que realmente este conocimiento, aprenden auténtico conocimiento los sistemas cognitivos biológicos y este conocimiento de manera continua e inmediata está infiriendo lo siguiente, infiriendo lo siguiente, infiriendo lo siguiente. O sea, es un sistema perfecto. Te va diciendo, oye, la siguiente predicción para resolver y además una cantidad de tareas muy variada. El conocimiento no está limitado a una sola tarea. Realmente, el conocimiento es reusable. En Avatar Cognition lo que queremos
y lo que estamos logrando es producir sistemas capaces de esa inteligencia natural y que además superen todas las complejidades y todas las limitaciones que están, en el fondo, frenando actualmente la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Primero, que es la parte que pasaremos rápido, que es la parte de la ciencia, tenemos nuevos cimientos para la inteligencia artificial. Un modelo computacional en proceso de patente totalmente nuevo, que es propiedad de la compañía y que se basa en un concepto absolutamente diferente, que es el abstract, o sea, asume... Bueno, ya llegaremos a la siguiente slide, y os explicaré un poquito más, pero nada, no mucho. Sobre esos nuevos cimientos, sobre ese modelo computacional, estamos implementando, al final somos ingenieros, en un algoritmo que funcione, que haga cosas y que permita producir en computadoras esos sistemas cognitivos sintéticos, pero que funcionen como los sistemas cognitivos biológicos, que tengan sus ventajas. Y al final nuestro objetivo final es democratizar la IA. Permitir que con ese nuevo tipo de AI, que cualquier empresa, cualquier persona incluso, pueda tener su propia solución de AI y aprovechar y sacar provecho de algo que hoy en día no os penséis que tantas empresas realmente están utilizando. Respecto al primer punto, yo creo que aquí simplemente destacaros que lo que tenemos es tremendamente novedoso. No se parece a nada de lo que existe en el mercado, no utiliza ni redes neuronales, ni utiliza ninguno de los algoritmos de Machine Learning tradicional. Está hecho desde cero y es ex novo. Básicamente, lo que planteamos es que solo con el abstract representing inferring, ¿no? Sobre cómo nuestro cerebro, el cerebro de cualquier animal, incluyendo a las pobres cucarachas, modelan en forma de una abstracción distribuida lo que van aprendiendo y cómo ese modelo simultáneamente extrae inferencias, con eso se puede producir inteligencia natural. Y nuestro modelo computacional está basado, describe computacionalmente, valga la redundancia, esos nuevos cimientos. Hemos implementado esos nuevos cimientos en un algoritmo, ¿no? Natural Intelligence Without Constraints or Complexities. El algoritmo está haciendo, como veréis, cosas únicas ya. Es de propósito general. Ningún otro algoritmo del mundo mundial, con las condiciones que os explicaré, es capaz de resolver toda esta tipología tan variada de casos. Seguro que Random Forest igual lo puedes llegar a subir bastante hasta arriba, pero en cuanto entres aquí en Behavioral ya Random Forest te falla y aquí Random Forest también tendrías problemas con sistemas. Redes neuronales las puedes intentar llegar incluso a bajar hasta aquí, pero también te acabarían fallando. No hay ningún algoritmo que cubra todo este abanico. Y luego plug and play, ¿no? Como los sistemas cognitivos biológicos. O sea, nuestro cerebro cuando nos lo ponen en la cabeza, no viene un ingeniero y cada tarea nueva que tenemos que afrontar, oye, vamos a ajustar el cerebro, que a ver, si no, la tarea esta no sabrás cómo resolverla. Y luego ha de ser un aprendedor agnóstico, como os decía, no, nosotros, esto ya, igual vosotros no tenéis background de Machine Learning, pero alguien que sepa de Machine Learning, pues se le dices que le es igual el tipo de si es supervisado, si es insupervisado, si es semisupervisado, si es reinforcement, él entenderá lo que quiere decir. Y luego un aprendedor eficiente. No puede ser lo que está pasando hoy en día. O sea, no puede ser que tengas que ChatGPT se tenga que leer toda Wikipedia para escribir un texto. A ver, yo no tendría tiempo, vosotros no tendríais tiempo, pero es que os aseguro que si os leéis toda Wikipedia y la memorizáis, seréis mucho mejor que ChatGPT. Un predictor robusto, siempre obviamente todos los sistemas han de ser capaces siempre de predecir y de manera robusta. Muy importante, gracias a que nuestro modelo no está basado en redes neuronales, añade una capacidad inherente que no existe hoy en día, sobre todo, por ejemplo, todos los sistemas basados en redes neuronales son, en general, bastante cajas negras, que eso es un problema, porque al final el sistema te está diciendo, ChatGPT te está diciendo, bueno, yo predigo esta siguiente palabra. ¿Por qué? Pues no, nadie lo sabe bien por qué ha predecido esa siguiente palabra. Y nuestro sistema es inherentemente transparente, el conocimiento es transparente y cada predicción es explicable
directamente, sin necesidad de una herramienta externa o de una plataforma externa. Y luego la operación del sistema es tremendamente sencilla y tremendamente versátil. También, por unas características que ahora igual tardaría demasiado en explicar, tiene mecanismos inherentes de seguridad de datos y de privacidad de datos. Al final, todos estos elementos son únicos. Ningún algoritmo del mercado es capaz de producir todos estos beneficios. Y estos beneficios lo que causan es que abren un nuevo paradigma de aplicabilidad. O sea, hoy en día, cualquier equipo de inteligencia artificial, básicamente necesitas al experto de la empresa, ¿no? Que es el señor que te va a dar los datos o te va a explicar el problema que tienen y el negocio. Necesitas en general bastante dinero y primero tiene que hablar con los ingenieros de inteligencia artificial. Decirle, oye, ¿para qué quieres hacer? Pues no sé, esta tarea. Si existe algún modelo, si existe algún algoritmo, pues habrá que ver. Luego, pues los ingenieros tienen que montar, parametrizar el sistema, tienen que modificar, procesar los datos, se construye una solución, pero incluso la solución construida siguen teniendo que venir los ingenieros a hacerle tuning y a operarla. Realmente, y al final tienes una solución para un problema. Nuestro objetivo es que con Synthetic Cognition, un experto, a través de nuestros partners, que ya os explicaré más adelante, un experto simplemente tan sencillo como definir el embodiment, la conexión a los datos, como educar el sistema de una manera muy sencilla y prácticamente, todavía hoy en día hace falta algún conocimiento de Python, pero que nuestro objetivo es que sea absolutamente sin conocimientos tecnológicos, y luego descubrir el conocimiento, digitalizar el conocimiento y explotarlo, que eso es lo que cualquier empresa debería ser capaz de hacer. Muchas empresas ya tienen datos hoy en día y bastantes de ellas están haciendo esfuerzos para ordenar esos datos, pero hay que facilitarles el proceso. Hoy en día, como veréis, muy pocas empresas son capaces realmente. ¿Dónde estamos ahora? Tenemos, si recordáis, la slide de la ciencia, hay dos estadios computacionales, según nuestro modelo computacional, lo que se define como el low cognition y luego como el high cognition. Tenemos implementado y funcionando el low cognition con un montón de casos de usos como los que habéis visto en las imágenes, variadísimos, que cumplen con todos los beneficios y demuestran todos los beneficios que os he explicado. Tenemos el sistema funcionando desde una API Python. Y hemos decidido que el foco inicial, como veréis, de aplicabilidad va a ser los sistemas analíticos predictivos. Y ya tenemos ahí un montón de pruebas de concepto y pilotos en el mundo de real estate, del fast moving consumer goods, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la ciberseguridad. Y ahora por ahora funcionaremos en un modelo por proyecto. Y estamos buscando partners. ¿Qué queremos tener en 2024? En 2024 queremos tener también implementada High Cognition para que gane el sistema capacidades episódico-reflexivas, lo que tenemos los mamíferos pero que no tienen los Low Cognition, que vendrían a ser los reptiles, y completar el stack de todos los casos de uso, incluyendo los de High Cognition. Queremos convertir el producto en un producto que denominamos Cognition as a Service, que es un producto cloud, pay-per-use, en el cual ya no haga falta ni siquiera saber Python. Y ampliar el foco de aplicabilidad. Aquí hay decisiones... ¿Perdón? ¿Alguien ha dicho algo? Ah, no. Hay decisiones aquí complejas, por ejemplo, meterse en el mundo de las imágenes, por mucho que los sistemas sean no inteligentes, el mundo de las imágenes de Computer Vision está muy, muy maduro y se lo reservaremos porque resulta difícil hacer cosas ahí con todo el legacy que hay de ingeniería, que es brutal. Entrar robotics y entrar también en la parte prescriptive, ¿no? Que sería como la parte predictiva, pero ya aplicando High Cognition, por lo tanto que el sistema ya sea capaz de prescribir directamente con un razonamiento y una explicación lo que se debe hacer y ampliar obviamente nuestra red de partners. Como os decía, nuestro foco inicial es en el mundo analítico predictivo. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad gigantesca. Para que os hagáis una idea, estos son datos de Eurostat de
Eurostat explica que hay 1,55 millones de pymes en la Unión Europea, entendido pyme como una empresa entre 10 y 250 trabajadores, y de estas apenas un 1% tiene sistemas analítico predictivos. Si sacásemos los startups, yo creo que ni el 0,5% debe tener. Y encima, no solo estas empresas, sino ¿cuántos, aparte de proveedores expertos que tienen el talento necesario, como nos ha explicado ConnectThings ahora, cuántos proveedores de servicios tecnológicos realmente son capaces de proveer, de retener y de pagar? Hablábamos antes de la complejidad, ¿no? de la retención y de la captación de talento de inteligencia artificial. Para proveer este tipo de soluciones a sus clientes, la oportunidad es brutal. No nos la acabamos ni nosotros nos la acabamos de esa oportunidad. Y en la proposición de valor es imbatible. O sea, tendremos desde casos en los cuales todavía no habrá sido capaz el partner, y ya tenemos algún caso que estamos trabajando, de vender ninguna solución de inteligencia artificial, por lo que decía, porque los costes y las complejidades del talento que hay que adquirir y retener son brutales, y esos estarán encantados de vender primeras soluciones. Y con un algoritmo de las características que os he dicho y el nuevo paradigma, más encantados todavía. O incluso si ya está vendiendo, pues oye, ¿interesa vender 10 veces más? Al final, nosotros, veréis que tenemos muchos casos de uso, nosotros no somos expertos no tenemos verticalización, ¿no? Hemos aprendido real estate un poco a golpe de hostia para hacer la prueba de concepto, hemos aprendido fintech también a golpe para hacer la prueba de concepto. Pero ahí hay una oportunidad. La gente que sí que conoce esos negocios y que ya tiene clientes, nosotros solo hacemos un algoritmo, ellos que hagan el resto. Y encima también lo que os decía, el tema de transparencia y explicabilidad es un tema que va a tomar mucho, ya está tomando y va a tomar mucho más peso todavía, y nosotros inherentemente tenemos esa feature. Y luego, para el cliente final, la proposición es muy valiosa, es lo que os decía. Al final, poquísimas empresas realmente tienen sistemas de este tipo. La posibilidad de coger sus datos de negocio, su know-how, y de digitalizarlo en forma de conocimiento, que es un conocimiento que además tiene la capacidad de inferir y que además es explotable, eso es una propuesta imbatible. Para acabar, aquí tenemos un montón de casos de uso. Así como anécdota os diré que yo no soy un ingeniero de inteligencia artificial, y yo he implementado algunos de estos casos de uso, cosa que soy la prueba viva de que realmente el sistema es general purpose, es plug and play y es facilísimo de utilizar. Actualmente, como os decía, lo hacemos desde la API Python, pero bueno, en 2024 ya queremos pasar a un modelo con interface web en cloud. Lo que sea, no hay ningún problema. El sistema soporta regresiones de 13 valores, todo con esas características general purpose, todos con esas características plug and play, transparente, explicable. El sistema, eso es Open Data de un caso muy famoso de diagnóstico de diabetes, pues hace clasificaciones binarias, también sin problemas, sin parametrizaciones, sin cosas mágicas, sin ser ingeniero de inteligencia artificial. Clasificaciones binarias, hace regresiones de un solo valor, más clasificaciones. Bueno, al final, el sistema permite a cualquiera de vosotros, que igual no tenéis un conocimiento ni una formación en las complejidades de los actuales algoritmos de inteligencia artificial, pero bueno, hoy en día tendríais que utilizar la API Python, ¿no? Pero os digo yo que también hacía que no programaba la hostia, y lo de Python es peligrosísimo. O sea, aprende hasta un mono borracho aprende Python. Es muy fácil, es muy fácil. Cualquiera de vosotros deberías poder ser capaz de montar cualquier sistema de inteligencia artificial sin necesidad de todas esas complejidades y concentrarse realmente en lo que importa, que es entender el conocimiento, explotarlo, entender el negocio y entender lo que quiere hacer el negocio con ese conocimiento y cómo quiere usarlo. Si esta presentación me la hace ChatGPT, digo, esto es fake, esto no existe, esto se lo está inventando.
No, lo que dices tú es increíble. Bueno, no es sé. una de las luchas que tenemos, ¿no? Sí, Es, sí, sí, too claro. good to be true, como nos Sí, dicen, sí, sí, como nos dicen, ¿no? Claro, esto es la hostia. Entonces, La hostia. ahora después de la explicación que han hecho, también en turno de preguntas, si queréis preguntar. Yo a lo mejor soy el primero, ¿no? ¿no? Es curioso, ¿no? Como todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Atravesado de ChatGPT, ¿no? Está más en boca a todos y oímos en las noticias. Pero vosotros, ¿no? Que también venís, ¿no? Viendo vuestro currículum, venís anteriormente, ¿no? ¿Cómo veis ahora? ¿Cómo os sentís? ¿Hay amenaza? No, yo amigos, por mi parte, al revés. No sé qué va a pasar, pero intento incorporar lo que está ofreciendo ChatGPT al mercado en mis soluciones, es decir, al mercado, ¿vale? Es decir, en partidas cosas, pues tienes que estar. Es decir, hoy en día, gran parte de la gente que tengo en contacto le interesa. ¿Por qué? Porque las noticias hablan de ChatGPT, con lo cual dicen, hostia, tengo que sacar el provecho. ¿Tú sabes sacar el provecho? Digo, sí, claro que lo saco el provecho. La creatividad es lo que tienes que decir, hostia, ¿y ahora cómo sacar el provecho de ChatGPT en esto? Bueno, le sacas, ¿sabes? Pero dices, bueno, ¿lo haría con otra cosa? Sí. Pero el cliente se espera que lo hagas con ChatGPT. Y lo tienes que hacer con ChatGPT. Pero solo esto. Es decir, realmente, hablando con Microsoft, es decir, es que mejor una solución específica, en este caso, de ChatGPT, que te conteste realmente bien, controlado los datos, que no dejar a ChatGPT que coja de todos los sitios y que te diga lo que quiera. Es muy peligroso. Si lo controlas, sí, pero bueno, es la necesidad de estar en el mercado y vender. Yo no lo haría, pero... No ha sido, no, gracias a él, ahora ha habido como el boom, ¿no? Sí, sí, pero cuidado, ¿eh? Pero vosotros también no venís anteriormente. Ya, pero a mí al principio me gustaba. Digo, hostia, se está hablando de inteligencia artificial, qué guay, ¿no? Es decir, me está haciendo publicidad. Hostia, después, ya desde hace un mes o dos, digo, se está hablando bastante mal de la inteligencia artificial, ¿sabes? Es decir, la gente ha tenido tanto inputs que al final ha perdido la credibilidad, ¿sabes? Es decir, tantas opiniones diferentes que al final dices, ¡wow! ¿Sabes? Dejemos aquí un ratito ChatGPT y la inteligencia artificial y esperemos. Con lo cual, al final yo no estoy tan contento, no sé tú, pero... No. Bueno, cuesta de explicar, porque hasta incluso el Consejo de Administración, pues se viene y te dice en el Consejo de finales de año, ¿no? Ay, pero esto es súper inteligente, ¿no? Y digo, no, es súper inteligente. O sea, al final lo único que hace ChatGPT solo sabe hacer una tarea. Eso sí, la hace con bastante verosimilitud, que es encadenar un símbolo tras otro. Y punto. Eso sí, se ha tenido que leer todo Internet para ser capaz de encadenar un símbolo tras otro. Mis hijos, gracias a Dios, no se han tenido que leer todo Internet para encadenar un símbolo tras otro. Y lo que cuesta esto, que haga esto, ¿eh? Porque, digamos, creo que está a 6 céntimos 1000 tokens. Es decir, para hacer 500 palabras, parece que, bueno, no sé, 500 palabras tienes que pagar 6 céntimos, ¿eh? O tendrás que pagar 6 céntimos. Con lo cual, imagínate ahí la maquinita y lo que hay detrás que consume. Eso tiene un nombre, lo que pasa con ChatGPT, que es cuando ves algo que te parece, que te engaña y te parece muy humano, asumes automáticamente que es muy... Tiene un nombre, el efecto Elisa me parece que se llama, o el efecto... Y asumes que bueno, que aquello es la hostia, porque te ha parecido tan humano que seguro que debe ser... A mí me ha dicho que he trabajado en IBM y que he descubierto no sé qué. Pero ChatGPT me dice, pongo mi nombre y dice, sí, usted ha trabajado esto y ha inventado esto, no sé qué. Digo, miente más que habla. Y me dice otras cosas, dice, sí, trabajando con Etsy, fundador, pero es que, ¿sabes? Digo, la mitad es verdadero, la otra mitad es falsa, no sé dónde lo has sacado. Provoca mucho hype, realmente, mucho hype. Mucho exageración, mucho creerse que Terminator, Skynet va a venir y va a tomar el control del mundo mañana. Pero bueno, yo creo que se desinflará. Se desinflará porque al final es un sistema muy interesante, es muy espectacular, pero al final tiene un uso costoso. Es muy costoso. Tiene un uso. Ahora lo que vamos a ver, probablemente yo intuyo, lo que vamos a ver ahora es que lo van a enlazar a sistemas simbólicos y van a mejorar bastante los asistentes de voz, por ejemplo, con sistemas con ChatGPT. ¿Y por qué? Porque los asistentes de voz, no sé si habéis tenido la experiencia, son un desastre. Alexa, ponme una canción animada. Y te responde o te pone algo que no tiene nada que ver con lo que has pedido, ¿no? O el Amazon Music. Sí, ¿no? Y
y yo creo que ahí sí que vamos a ver, por ejemplo, que lo que van a hacer, yo creo que lo que va a pasar, ya lo están empezando a hacer, lo lanzarán con sistemas simbólicos y entonces sí que Alexa acertará más, o el Siri acertará más. Sí, o luego también, ¿no? Ahora es sorprendente con todo esto, es como ahora, ¿no? Viene un entorno de miedo, ¿no? De la gente, ¿no? Del pueblo, ¿no? Vamos de, ostras, nos van a quitar sitios de trabajo, ahora viene, se quiere regular, entonces... Bueno, cuidado. Con sí, ChatGPT pero... o sin ChatGPT, la realidad es cruda, ¿eh? La realidad es cruda. Sí, pero yo la también, inteligencia artificial va a hacer muchos... Va a desplazar vamos a ver. Pero yo enlazo también con una cosa que he dicho Pera, ¿no? En final, ¿no? Estamos en un momento de que ostras, prohibimos, no queremos, en vez de hacer una evolución y lo que dice también Pera, de, oye, yo quiero hacer un sistema que pueda ser para todos, que esto también es lo que vas a crear, que pueda utilizar varias empresas. Entonces, a veces no, el miedo te hace la prohibición cuando tendrías de ser todo lo contrario. Es una tecnología... Porque está tendiendo al oligopolio la situación actual. O sea, la situación actual es que como hacen falta tantos datos, lo que decíamos antes, entrenamiento. Un entrenamiento de ChatGPT, no sé cuántos millones de dólares era, solo de máquina, de quemar máquina, un entrenamiento. Apretaban el botón y empezaban a quemar dólares como locos. Entonces, se está produciendo, nos estamos yendo hacia una situación de oligopolio, en la cual datos, ingenieros, talento, capacidad de computación, solo va a haber 20 empresas en el mundo que tengan todos esos ítems de la lista como para poder montar ese tipología de sistemas. O sea, hay que realmente proponer cosas nuevas para intentar democratizar. Y lo que decías, las pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo, de todas maneras, a ver, cuando salió el vehículo de gasolina, ¿sabéis la cantidad de gente que se quedó en la calle? En la calle. Todo el negocio de los caballos, había un negocio alrededor de los caballos brutal, con posadas, porque los caballos iban lentos, los caballos o los alimentabas o se morían y no podían hacer tantos kilómetros. Y había el herrero y la posada y el que recogía Bueno, un desastre económico fue. No fue un desastre económico, porque a la hora de la verdad, rápidamente... Bueno, somos rápidos. Si una cosa buena tenemos los humanos es que somos rápidos. Nos adaptamos. Habrá impacto, pero también como lo hubo entonces. Pero habrá otros puestos de trabajo. Otros puestos de trabajo. Claro, los que perdieron la posada quizás se fueron a la fábrica a montar coches. Sí. O montaron un taller. O montaron un taller. Sí. Mira, lo que está claro es que, mi opinión es que sistemas, que eso es lo que llaman AGI, ¿no? Sistemas humanos. Nosotros no queremos hacer sistemas humanos. Nosotros queremos hacer sistemas que tengan inteligencia natural. Hacer un sistema humano es otra cosa, porque hacer un sistema humano es darle un embodiment, una conexión a datos humana, darle una educación humana, que algunos tardan hasta 20 años en educarlos, y un montón de energía. Sistemas humanos, es que yo no lo veo por ningún lado. Ya no por imposibilidad tecnológica, sino que porque no se da cuenta. Si tenemos 7.000 millones de personas en el mundo, mucho más baratas que cualquier sistema humano que nos podamos inventar dentro de 30, o que podamos educar dentro de 30 años. Entonces, yo creo que no tenemos que tener miedo, porque muchas cosas es que no tiene... Para eso tenemos las personas, es que tenemos mucho más sentido económico que cualquier sistema informático. Sí, pero lo que está diciendo, es decir, intentar hacer una pausa, que los medios están diciendo, hacer una pausa, ¿no? Para que analizar éticamente, es decir, los grandes gurús analicen exactamente qué está pasando, qué puede pasar, cómo gestionar esto. Es decir, el último gran paper que hizo el Comité Europeo sobre inteligencia artificial, creo que es de hace 6-7 años. Pero toca ahora sentarse, digamos, otra vez el Comité de Inteligencia Artificial en Europa, que va a pensar cosas diferentes del Comité Ético de China, porque el Comité Ético de China, que también está pensando cómo hacer para que toda la información se controle, que no sé qué. En cambio aquí es como no afecta, digamos, el tema de géneros, no afecta el tema de vulnerabilidad de diferentes, la pirámide de trabajadores, etcétera, ¿no? Con lo cual, hay riesgos, sí. Lo que tenemos que hacer es que, a lo mejor es que se active rápidamente esta capacidad digamos, prescriptiva de cómo tendría que ser o cómo se tiene que plantear esto, que a lo mejor son
El paper blanco que dura solo 2 años, porque la tecnología avanza tan rápidamente que a cabo de 2 años ya no tiene sentido. Pero sería útil hacer esto. Yo creo que, visto la cantidad de información y desinformación y de noticias fake que están saliendo, la población está yo lo veo totalmente descolocada. Es decir, A mí me da mucho más miedo la no inteligencia artificial es que la inteligencia. el problema de la inteligencia artificial es las personas, no la inteligencia artificial. No, y me da mucho más miedo la no inteligencia artificial. O sea, me daría mucho más miedo un bueno, robot con claro, batería claro. ilimitada, Claro. Que le metes un sistema bastante cutre de AI, que aquello no tiene inteligencia ni tiene nada, y le des un arma. Entonces sí que tienes un Terminator. Y el problema no es la inteligencia artificial, es el robot con batería ilimitada, ¿no? Por ahí había una pregunta, ¿no? Sí, preguntas. A ver si consigo formular lo que estaba pensando. Habéis lanzado un montón de conceptos interesantes, lo de que si ChatGPT y todo esto es monopolístico. Habéis explicado lo que habéis hecho, pues en lo que trabajáis con inteligencia artificial, que creo que la gran diferencia con ChatGPT y el hype es que no es verosímil, lo comentabas tú. Entonces, también habéis hablado de democratización. Entonces, ¿qué papel creéis que juega el factor de verosimilitud, que creo que es el que es más negativo, en vuestro trabajo, si he entendido bien, en el desarrollo de, bueno, el momento que estamos viviendo ahora, con el tema de las preguntas, o sea, los mayores reacciones aquí han sido cuando hemos hablado de trabajo. Y el hecho de que mi madre sepa lo que es una inteligencia artificial tiene que ver con la verosimilitud, ¿no? Como que es más creíble el ChatGPT que las predicciones de diabetes. Entonces, lo lanzo así, irresponsablemente, y si queréis decir algo, podéis. Bueno, al final yo creo que la fiebre pasará. O sea, yo creo que al final hay mucha moda. OpenAI es una máquina de marketing espectacular, porque yo lo sigo desde hace muchos años y ya lo eran de espectaculares. Hacían unos sistemas y te explicaban unas milongas, y luego cuando entraban los científicos a mirar lo que había dentro del sistema, cuando hicieron la mano aquella, ¿te acuerdas? Sí. Que luego resultaba que el algoritmo del cubo Rubik no era por inteligencia artificial, sino que era un algoritmo que alguien había hecho ya hace 20 años. Una mano que resolvía el cubo Rubik. Sí. No, y además, Y entonces todo se es desinflara. indicativo, es decir, es indicativo que ChatGPT o OpenAI no está planteando una nueva versión. Ya no está planteando, es decir, se queda con la que está. Es decir, normalmente ya el roadmap ya tenía que estar pensando en la versión 6, ¿sabes? Lo tienen congelado. ¿Por qué? Pues porque la situación indica que si paremos, que hemos hecho el bluff, hemos hecho lo que nos interesaba, pero los costes no salen. Es decir, los centros de datos que necesita, no para entrenar, que sí, entrenar el modelo sí, pero cada palabra, es decir, cada 2 sílabas creo que son, necesita hacer 175.000 millones de cálculos. Y todos los usuarios que entran ahí se tienen que hacer estos cálculos. Pueden ser rápidos, ¿no? Pero claro, es que esto, ¿quién paga la fiesta? ¿Sabes? Hay algo detrás. No es rendible. Pero con protocolos como el Proof of Stake o el Proof of Work, que usa el concepto de la cripto, donde tenés sistemas descentralizados y podés correr sobre una red, como puede ser Ethereum, Polygon o cualquier otra, que son realmente de muy bajo costo, hoy porque se centran en un data center, no sé, en el de Amazon, se centran ahí en el de Microsoft, en Azure, y demás. Están todos ahí. Lo controlan, eso control. Está totalmente distribuido y descentralizado. Muy difícil, distribuir el tipo de tecnología que utiliza. Yo creo que Transformers, según tengo entendido, tú sabrás más, Xavier. Transformers, tengo entendido que es muy difícil distribuirlo el procesamiento. Es decir, yo no sé a qué nivel, pero la realidad es que se hacen en centros de datos centralizados, es decir, no se considera hacer distribuido. Bueno, pero porque hoy no se considera... Sí, hoy. El mundo está yendo a sistemas descentralizados e incluso a la economía. Porque hoy pensar en Bitcoin, que es totalmente descentralizado, no lo controla nadie. En inteligencia artificial está pasando lo contrario. En inteligencia artificial, bueno, hasta que llegamos nosotros, ¿no? Pero en inteligencia artificial la tendencia es a la centralización y a la es totalmente a la al contrario. Por un tema de costes, por un tema de que los costes de todo esto son tan altos que solo Microsoft. El gran ganador
de ChatGPT. Es Sí, Microsoft. Sí, sí. Y luego... Nvidia es que no hace los chips. Ah, bueno. Sí, Nvidia también. No, bueno, sí, también... Ahora el que está sacando por esto, sin duda, es la gente que hace eso. Y luego pensad otra cosa. Todo esto es... como no hay innovación real en ChatGPT, No, es tecnología de hace años. o sea, está comoditizado que en 6 meses Google tendrá su sistema equivalente, Facebook tendrá su sistema equivalente. No, es una comoditación, o sea, es un tema de fuerza bruta. De fuerza bruta de talento de ingeniería, fuerza bruta de datos y fuerza bruta de computación. Y la tecnología no es rocket science lo que utilizan. Hablando con la gente de Microsoft, he tenido 3 o 4 reuniones estos últimos 2 meses, no saben cómo utilizar ChatGPT. Es decir, cómo sacar el business, ¿sabes? De ChatGPT. No lo saben. Y ahí me dice, necesitamos a gente creativa que genere casos de uso, que además sepa aplicarlo. Es decir, ellos no tienen ninguna guía de qué coño hacer con ChatGPT y son los propietarios. Hoy se utiliza muchísimo. Yo monto una web, utilizo la API y Sí. por detrás doy respuestas y yo monetizo a través de mi web, llevando tráfico a mi web, utilizando la API de chat. Sí, sí, pero es decir, el mundo empresarial, porque Microsoft, sus clientes, para decirte algo, no es el user, los clientes son las empresas. ¿Sabes? Microsoft cuando piensa es empresas, ¿no? Es decir, yo necesito volúmenes, ¿sabes? Grandes volúmenes que tengan Azure, que tengan no sé qué, no sé cuántos, aplicaciones, esos son sus clientes. Y hablando con ellos, dicen, es que no tenemos, es decir, no somos, hoy en día, ya puede cambiar, ¿no? Pero no somos capaces de crear casos de usos interesantes para las empresas. Eso es lo que nos dicen. Y además, y nos dicen, sí, pero yo he dicho, pero yo quiero formarme con ChatGPT. Dice, tú mismo, no tenemos un plan de formación de ChatGPT, es decir, del core, de las entrañas. Dice, tenemos aquí un ChatGPT que está aquí disponible a la gente, no sabemos qué hacer con él y no sabemos cómo formarte. Es decir, no hay plan. Y eso es la realidad de hoy. Es decir, a lo mejor dentro de una semana han cambiado, ya tienen un plan, tienen un roadmap, pero hoy en día no tienen. Es decir, la gente, Microsoft España, estoy hablando, no Microsoft América. Y no monetizan. Yo te digo, Bueno, sí, monetiza OpenAI. Pero... OpenAI, lo que te decía, son 6 céntimos cada 1000 tokens, creo recordar. Sí, me puedo equivocar, ¿eh? ¿Quién lo paga? El usuario. El usuario, hay una versión premium. Sí. Pero es que se va a comoditizar tan rápido que... ¿Verdad? Os lo digo de verdad. O sea, ya el BART de Google es mucho ruido. Yo creo que es mucha fiebre y que la fiebre pasará. Nos impacta a nosotros. Sí, pero como decías, hay casos fiebre de uso y muy tienes que explicarlo concretos en la que, realidad. hostia, que sirve de coña, que va de coña. Hay casos muy concretos, pero claro, si estamos hablando de una herramienta y unos centros de cálculo que se gastan millones y millones de euros para estar en marcha, claro, no les basta con 2 casos de uso. Necesitan decenas y decenas de casos de uso. Por ejemplo, una aplicación como Excel, que Sí. en su momento fue un boom y para mí es una gran herramienta, pero que fue decayendo a lo largo del tiempo por nuevas tecnologías que fueron saliendo. Hoy, con el plugin de chat o PowerPoint con el plugin de chat, vuelven a vender esos productos. Entonces también es otra forma indirecta. Microsoft es el gran ganador, yo creo. Sí. Microsoft en el Office, clarísimo. Sí, pero no monetiza la herramienta, sino es un add-on que ayuda a vender lo que están vendiendo o mantener las ventas indirectamente, sí. De una manera increíble. Pensad que... Las plataformas de Python tienen el plugin también y todo. Y además pensad que aquí también hay un tema del CEO de Microsoft, un tema personal suyo. O sea, el CEO de Microsoft actual viene de Bing, del buscador de Microsoft, que de hecho lo dirige ahora un catalán, lo dirige Bing. O sea, su sucesor es un catalán. Y entonces él tenía la frustración de Bing, de que Bing se había comido un rosco. ¿Cuántos han utilizado aquí Bing? Bueno, de repente, si te sale Internet Explorer y no te habías acordado, y ves ahí el agujero y pones ahí, hostia, he utilizado Bing, casi ni te has dado cuenta, ¿no? Y entonces el gran sueño que tienen es, primero, Office, ofrecerlo como una feature premium de Office y Bing.
Y yo creo que, y Bing no lo acabo de tener claro hasta qué punto, porque ya hay clones, o sea, ya hay clones intentando hacer lo mismo que ese Bing inteligente. Hay 32.000 plugins ya para el Chrome, el Monica, el plugin de Chat GPT, aquel buscador que han hecho también ahora que también intenta hacer búsquedas como ChatGPT. Yo creo que sí que tendrá, como todo en la vida, impacto, pero mucho menos de la fiebre enloquecida que estamos viviendo ahora. Se habla de la inteligencia artificial. ¿Es esto? Bueno, pero- Hoy a lo mejor estamos aquí porque más razón por culpa del ChatGPT. Es decir, ¿Cuántos lo habéis probado, por ejemplo, ChatGPT? Casi casi ¿no? todo. No, yo también lo utilizo, ¿eh? Va muy bien para escribir en inglés. O sea, sobre todo en inglés hay veces que, inevitablemente, intentando traducir mentalmente del catalán al inglés, escribes las cosas y como él tiene todo el contexto, tiene todo el corpus escrito del mundo mundial, es probable que te arregle cosas o incluso si algún concepto no lo has sabido trasladar bien, él te lo detecta. Porque entonces cuando le preguntas ¿qué entiendes aquí? O resúmeme aquí, él te hace un resumen que no te encaja con lo que tú te esperabas del resumen. Ahí yo creo que los malos periodistas, los malos copies, los malos profesores, los malos alumnos, toda aquella serie de personas que generen contenido escrito y que no aporten un valor diferencial, pues estos igual sí que tienen que temer por su lugar de trabajo, porque tendrás ChatGPT. ¿Qué? ¿Di? ¿El 80% de la población? Que has descrito la mayoría. No, he dicho mal periodista, no todo, he dicho mal estudiante, he dicho mal profesor, he añadido, siempre me he preocupado de añadir mal delante, porque continuará habiendo mucho valor, porque al final siempre redacta lo mismo. Y luego yo creo que también van a tener problemas de copyright, yo creo, al final, tarde o temprano. Porque la otra cara de la moneda son los sistemas generativos de imágenes, que no sé si habéis probado Dalí o ¿no? Ahí también van a tener unos problemas de copyright que se van a cagar hablando en plata. Hay veces incluso que los sistemas generativos de imágenes te generan la imagen con algo que se parece a, ¿sabes los watermarks que le ponen los sitios de fotos de stock? Sí, ¿no? sí. Te genera con el watermark y dices, hostia, tío, o sea, ¿te ha visto el pelo? Eran metadatos. En los metadatos, imagínate. Yo creo que ahí va a haber tema. Y sí, yo creo que... Sí, sí. El problema continúa siendo el mismo. Y os puedo pasar 32.000 vídeos de expertos que os dirán que el problema es que no entiende una mierda. No entiende nada de lo que dice. Yo tengo una pregunta un poco distópica, filosófica, que es, ahora mismo, digamos que la inteligencia artificial se basa, digamos, en un conocimiento consolidado por humanos, ¿no? Podríamos decir. Cuando la inteligencia artificial genere más conocimiento que los humanos y ese conocimiento no esté verificado o certificado, ¿qué pasará? ¿Entraremos en una esquizofrenia informativa que no sabremos qué es verdad y qué es mentira? O sea, ¿cuál es vuestra predicción en ese sentido? Yo a lo mejor este conocimiento, no sé si genera más conocimiento. Genera conocimiento, es decir, evidencia conocimiento que ya existe, ¿sabes? Que ya tenemos, ¿sabes? Sí, Lo populariza. conocimiento, digamos, cuando enriquezca la Wikipedia, por decirlo de alguna manera, Sí. los usuarios cojan el ChatGPT, lo pongan a la Wikipedia, entonces entramos en un bucle un poco de ¿qué pasa con la consistencia de todo eso? Bueno, yo creo que nos acostumbraremos rápido, ¿eh? Y ahora ha habido muchas fotos, por ejemplo, también intentando, ¿no? El Papa vestido con el anorak aquel que parecía que un hombre Michelin, el Papa, ¿no? Con el anorak aquel, ¿no? Yo no sé, es que yo creo que hay mucho catastrofismo. O sea, yo creo que al final fake news han existido incluso en el Imperio Romano. Otra cosa es que tengamos tecnología que nos permita hacerlas más rápidas o hacerlas mejor, porque la tecnología sirve para eso, para las cosas buenas y las cosas malas hacerlas más rápidas o mejor. Sí. Pero no. Es lo mismo, más de lo mismo que llevamos milenios teniendo. Bueno, habrá que considerar todo esto también. Hay que estar alerta porque... Es lo mismo ver una foto cada día y no saber si es de verdad o no. Pero, O sea, escuchar un grabado de una voz. No, claro, es... ¿Ves Instagram y los filtros que tiene?
TikTok es el último que sacaron de ella, gracias. Claro. Sí, pero ¿cuánto lleva? ¿Un año? ¿No? Claro. O sea, es parte del mismo paquete de... Sí, sí. Sí, bueno. Sí, pero ya es verdad que todo se acelera, pero es que eso ya existía desde la Edad Media, cuando te llegaban los primeros libros impresos, supongo que debieron tener también esto, pero este es el original o no es el original, o el copista cuando lo ha copiado lo ha manipulado o no lo ha manipulado. Sí, todo se acelera. Bueno, aprenderemos. Aprenderemos a que cuando veamos la foto del Papa con el de esto diremos, hostia, no me encaja mucho, No me encaja mucho que el Papa vaya con esto. Sí, sí, pero nosotros todavía tenemos conciencia crítica, pero los jóvenes, la juventud, hostia, que o sea, es la hostia hoy en día. Yo tengo, mira, a mí me preocupan, no me preocupan nada. Yo pienso un riesgo que sí que está en ChatGPT. Y es, por ejemplo, cuando yo busco datos, me voy a Google, me voy a Bing, me voy a Ecosia, yo uso Ecosia, que seguramente nadie sabe lo que es. ¿Vale? Un buscador es un buscador. ¿Ecosia? Sí, Lo de los árboles. sí, de los árboles. Que cada búsqueda que haces dedican a replantar árboles, ¿no? Exacto. Ya le digo, no quiero, ya está. ¿Vale? Entonces, el tema es cuando tú buscas datos para procesar como persona, porque estás haciendo un trabajo y estás estudiando, no sé, la talla del mercado de la gente que se toma Coca-Cola a las 3 de la mañana fumando 3 cigarros. ¿Vale? Si tú vas a ChatGPT, que en el fondo es un agregador de información, pues, primer riesgo, si lo hace bien, el tío que se dedica, o el chico o chica, quien sea, a buscar, deja de tener sentido porque tengo un agregador que busca de varias fuentes y me da el dato. Pero a mí lo que me da miedo es el sesgo que le pueda dar aquí. Es decir, un validador, sí, sí, sí. Es RAM, pero digital. Sí, sí. ¿Vale? O sea, yo para mí eso es un problemón. Sí, sí, pues bueno, Yo ahora con Google o con Ecosia tengo que mirar varias fuentes. Y ya que miro, pues vi unos cuantos, digo, más o menos. En cambio, pregunto cosas y es mucho más determinista. Pero el determinismo puede esconder una mentira terrible. No, claro, claro, claro. O por voluntad o por fallo tecnológico. Sí, Bueno, sí. y porque comete unos errores espectaculares. O sea, cuando tú le pides papers, se inventa los papers. Se lo inventa. Pero eso, oye, ha habido mucho catedrático que lo ha hecho, tampoco primero. Oye, y otra cosa, dentro de todas las familias de tecnología que existen, porque hay varias tecnologías, hay varias aproximaciones, tú, Pere, optasteis, ¿no? No sé, fue tu socio el que se dio el golpe en la cabeza, me parece. Totalmente. Pues, hay varias tecnologías, ¿no? Que de alguna forma, por diferentes aproximaciones, esto es como una montaña, ¿no? Una montaña tú puedes subir por muchas vertientes. ¿Cuál es la más prometedora? Aparte de la tuya. La mía, no, bueno. ¿Vale? Porque tienes clusterización, tienes... Que la suya es la hostia, sí, funciona, buah. yo me hago partner ya, inmediato. Al final, a la hora de la verdad, hay, digamos, 3 tecnologías. O sea, tienes cosas matemáticos estadísticas, tienes redes neuronales y tienes cosas simbólicas. Así, probablemente si me oye un catedrático de inteligencia artificial me echaría una mirada asesina, pero en el fondo hay 3 tecnologías. Y el problema es que cada una sirve para una cosa concreta. La nuestra, la gracia es que sirve para todo, pero cada una sirve para una cosa concreta. Los métodos estadísticos matemáticos, ¿no? Son más para sistemas predictivos. Las redes neuronales son más para sistemas más sensoriales y también para sistemas de concatenación de cosas como ChatGPT. Y luego los sistemas good old fashion, que les llaman good old fashion sistemas simbólicos. Entonces, no hay lo que nosotros estamos resolviendo se ha intentado resolver durante muchos años. Hay alguna... ¿Lo que tenéis de diferente vosotros con todos los gurús de ahí del Silicon Valley? Mi socio, que se dio el golpe en la cabeza. No grabes eso. Borremos eso, pobre, que si no Enrique se... Sí, porque... No, pero se reiría, seguro que se reiría. Y entonces, tecnologías prometedoras... No. Bueno, sí, se pueden hacer más, se pueden ir explorando más tareas, más tipologías de problemas, pero
incluso así... Es decir, una de las cosas principales, el problema es el talento. Es decir, realmente el problema es el talento. Es decir, gente con capacidad, hoy en día con la tecnología de IA, es decir, yo en mi área, es muy difícil encontrar talento que pueda, digamos, implementar soluciones de IA, ¿vale? Con lo cual, lo que necesitas es una herramienta que te, digamos, que te facilite esto, o al revés, o que el propio cliente sea capaz de participar, estar realmente dentro del proyecto y co-desarrollar contigo, porque tu talento es limitado. Es decir, es muy caro y no existe. Es decir, no es fácil, ¿no? Con lo cual yo creo que el gran problema de la IA hoy en día, para la mayoría de las empresas, es el talento. Para las grandes no, porque viene Microsoft, viene aquí, paga sueldo multiplicado por 4 y tiene el talento que... Pues sí, los datos. Y los datos dependiendo del caso. Entonces, pero el talento es el gran problema. El talento es el problema. Es el problema hoy en día que tenemos. Como digo yo, que la inteligencia artificial es tan poco inteligente que tienes que tener gente muy inteligente alrededor, ingenieros muy talentosos alrededor de la inteligencia artificial para que funcione y haga cosas. Sí. Pues bueno, aquí estamos en Talent Club. Por esto es decir que tenéis... Nosotros abogamos por el talento en todas las empresas. No, y el problema es que es un talento... El reto también de este talento es que es un talento que tiene que tener fundamentos matemáticos habitualmente fuertes. Sí. Habitualmente fuertes. Entonces, con la Iglesia hemos topado. Tenemos varios compañeros que son matemáticos, pero bueno, con la Iglesia ¿hay algún matemático en la sala? Bueno, vale. Mucho más tiempo, Xavi. Entonces, es un talento realmente que necesita una base... más allá de conocimiento tecnológico o de esfuerzo, necesita en muchos casos una base matemática que lo complica todo tremendamente. Sí. No, es el problema de día es el talento. Es decir, el matemático que sepa comunicarse también muy bien con el cliente, ¿no? Que sea esta capacidad de creatividad. Hoy en día, si quieres montar algún sistema innovador, cuando ChatGPT, OpenAI, lo que decíamos antes, ¿no? De que es lo más prometedor. Lo más prometedor es el talento. O sea, OpenAI, no quiero saber ni lo que deben gastar, no quiero saber lo que deben gastar en equipo humano cada año. Sí. Los de DeepMind, cada año $500 million de libras. Cring. Y venía papá Google porque todo eran pérdidas, porque no vendían ni un clavo. Y nosotros todavía no hemos vendido un clavo, pero bueno, como venimos no quemamos $500 million de libras cada año. Y estaba dispuesto a pagarlo, ese talento. Pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo creo que podríamos estar más tiempo, pero bueno, también hay un pica preparado, tenemos hambre, ¿no? Después. Entonces, tenéis sus contactos, cualquier duda estarían dispuestos a resolverla y por mí nada más. Gracias a vosotros y a Pera y a Xavier. Gracias a vosotros.